Frogmación Podcast, capítulo 13. Entrevista a Luciano D'Agostino. Vivir de la programación en Latinoamérica. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast, tu podcast de formación en nuevas tecnologías, en informática, inteligencia artificial, videojuegos, machine learning y mucho más. Siguiendo con nuestras entrevistas, es el turno de Luciano D'Agostino, un estudiante que se ha formado en nuevas tecnologías, que además está en Argentina y que nos viene a contar precisamente cuál es la situación de la programación o la informática al otro lado del charco. Luciano, hola y bienvenido. Bueno, hola, primero que nada, Juan, muchas gracias por invitarme. Voy a decir que estoy un poco nervioso porque yo a vos te sigo desde que comencé y es como que me cuesta creer que esté charlando con vos, pero bueno, estoy acá y me voy a centrar un poquito en lo que vamos a hablar. Bueno, nada, soy Luciano, tengo 20 años, soy de Argentina, como dijiste vos. Yo empecé con la programación a mis 17 años. Pasaron, bueno, varias cosas, varias situaciones en mi vida que me llevaron a la programación, pero en realidad se podría decir que programo desde que tengo 6, 7 años, cuando me descargaba lo que era Unity, ¿no? Que era muy diferente a lo que es ahora, y soñaba con crear un videojuego y esas cosas que nunca se daba, pero bueno, ahí estaba mi objetivo, ¿viste? A cumplir ya desde chiquitito. ¿Y cómo es que una persona así de chiquita, a los 5, 6, 10 años, lo que sea, le da por descargarse un motor de videojuegos o empezar a escribir líneas de código o meterse en el mundo de la tecnología? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Eran una inmensidad de cosas, inmensidad de cosas. La verdad es que siempre me interesó desde muy chiquito, te soy sincero. Es más, me acuerdo que a mis 8 años había formado una especie de estudio de desarrollo de videojuegos con un montón de gente de otros países, y me hacía ilusión el hecho de tener un estudio y jugar a ser no sé, como una especie de empresa de desarrolladora de videojuegos. Yo creo que en el fondo yo sabía que eso no iba a salir porque eran cosas incompletas, pero ver el proyecto, ver que se formaba, por ejemplo, poner el T-Rain, ¿viste? Lo más básico de Unity, y poner un third person y ver que se movía, y creo que eso me generaba esa chispita que tenemos los desarrolladores, ¿no? En mi interior. No, genial, porque al final yo siempre he comentado, ¿no? Que yo posteriormente, cuando acabé la carrera de matemáticas, me dediqué al mundo de los videojuegos, pues probablemente porque de pequeño jugaba videojuegos, me gustaba jugarlos, pero sobre todo me gustaba ir un paso más allá, ¿no? Investigar, pues, cómo juntar parámetros o cómo mejorar un personaje, o si era un juego de coches, Claro, cómo tunear el coche para llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, totalmente. yo creo Totalmente. que es un poco el gusanillo ese, ¿no? De los que nos gustan los videojuegos, el haberlo querido llevar un paso más allá, ¿verdad? Claro, va de la mano con el que te gusten los videojuegos, creo yo. Ujú. Eh, lo digo porque conozco desarrolladores de videojuegos que no juegan videojuegos y siento que es como que es como que no sé, hay como un tabú, ¿viste? De que el desarrollador de videojuegos es adicto a los videojuegos. No sé qué tan real es, la verdad, pero creo que van de la mano esas dos cosas. De hecho, es algo que yo ya comenté en un episodio anterior del podcast, que yo abiertamente no confesé que me gustaban los videojuegos hasta los 23, 24 años. Yo ya había acabado la carrera y la gente no sabía que uno de mis hobbies era jugar a videojuegos, porque es un poco lo que tú dices, ¿no? Es un tema como tabú, ¿no? De que eres el friki o eres el raro Totalmente. por jugar a videojuegos. Y por suerte a día de hoy las cosas han cambiado bastante y se ha podido convertir ya en un trabajo como cualquier otro, ¿no? Desarrollador de software, de Yo, aplicaciones o de videojuegos. yo creo que a día de hoy es más raro el que no juega videojuegos que el que juega los juegos. Sí. En el, Perdón, ¿qué voy a No, hacer? no, di. Más en el lugar de donde vengo yo, que acá en Argentina todo es un poco más atrasado. Vos estás en España y Ujú. claramente todo siempre está como a 10, 20 años de diferencia ahí. Y cuando yo era chiquito, por ejemplo, en mi barrio, me venían a buscar los chicos, ¿no? Para jugar a la pelota, y yo tenía ganas de quedarme jugando a los juegos. Claro. Y era como, no, porque este es un vicioso, que esto, que el otro. Y ahí estaba como una especie de discriminación, se podría decir, ¿no? Pero bueno, nada, eso ya es ir más allá. Totalmente, totalmente. Es como el que ve una serie que no la ve nadie o el que se dedica a un deporte que no practica nadie, que como que se le ve mal,
Pues algo así era el mundo de los videojuegos, pero como comentamos, por suerte es un tema que ya no es tan tabú o no está tan mal visto el ser friki o el ser un viciado de los de los videojuegos. juegos. Exacto. Cuéntame, ¿qué cursos has hecho conmigo o con el equipo de Frogames y para qué te han servido? Porque entiendo que has ido haciendo, ¿no? ¿Alguno que otro? Sí, hice un curso y un curso muy largo cuando yo recién comencé, Ujú. que la verdad que me ayudó a entender un montón de cosas, pero a la vez me generó miedo. No me lo voy a olvidar nunca. Es un curso que tenés vos en YouTube, que tiene una duración como de 6 horas, me parece. Seguro te vas a acordar. Es de Sí, Unity. el de Unity 2020, sí. De hecho, Sí. ese de ahí son solo las 6 primeras horas, pero el curso son más de Ah, el curso sesenta y se cinco extiende horas. más. Claro, son sesenta y Ah, cinco horas de desarrollo. no estaba ni enterado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú lo que hiciste fue el primero de los proyectos y llegamos a hacer un Claro. total de, creo que son 6 o 7 proyectos, que de Ah, eran hecho, como subproyectos entonces. exacto, son como subproyectos que de hecho son tomados del propio Unity, porque claro, yo al ser instructor certificado me dan acceso a todo lo que son materiales y demás para preparar Claro. clases, vídeos, directos, y fue así como creamos el curso de Unity 2020. Pero lo que dices, en YouTube apenas están creo que son 6 primeras horas, el primer Sí, proyecto, pero luego exactamente. se extiende con mucho más, con inteligencia artificial, con 2D y 3D, con iluminación, con Ah, yo no shaders, estaba enterado de eso. más. Sí, sí, hay Eh, pero como te digo, ese curso es como que me generó miedo porque me acuerdo que yo lo arranco el curso Ujú, y era verte a vos explicar cosas que para mí eran completamente nuevas ujú. y, y yo decía, no, ¿cómo lo puede tener todo esto en la cabeza? ¿Cómo se acuerda de esto, de lo otro? ¿Cómo no te olvidas? Y yo me volví loco, te digo la verdad, me volví loco, pero al fin y al cabo, bueno, el que ya yo creo que nace con las ganas de programar, de a poquito como que lo iba recopilando. No me acuerdo bien porque fue hace mucho, esto fue hace como 2 años y medio, Ujú. pero creo que empezábamos con unos objetos 3D, unos autos, creo, unas Sí, figuras, hacíamos exacto. movimientos. Sí, estaba muy bueno porque explicaba el uso del motor. No era solo los cursos que te explican cómo, ¿Cómo como la colocarlo? receta, ¿no? Claro, que te dan la receta y vos después hacerlo igual que yo y estás programando. Creo que eso no es programar. Cuando te explican, como en este curso que tenés vos, en este caso de tantos, creo que ahí se aprende verdaderamente. Sí, de hecho, a ver, es algo que yo he dicho siempre, ¿no? Que entre enseñar y aprender hay una línea muy fina y es que, claro, yo puedo dominar muchas temáticas, mucha programación y demás, pero si luego no las sé transmitir, no las sé comunicar y demás, claro, mi trabajo como docente acaba ahí. Totalmente. No sería valorado ni llegaría donde he podido llegar a día de hoy, ¿no? Con Claro. tantos miles de estudiantes, cursos lanzados y demás. Entonces, una persona que aprende a crear su primer videojuego con Unity y demás, entiendo que tu objetivo es llegar a crear un estudio de videojuegos o llegar a dedicarte al Sí. mundo de los videojuegos o trabajar en uno. Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu historia? A ver, a mis 17 años, y esta historia creo que no les va a gustar a muchos, yo dejo la escuela secundaria. Creo Ujú. que ahí en España se le llama, tiene un nombre, Sí, el bachillerato. bachillerato. Sí, había escuchado el liceo, no sé si también le decía. Sí, es lo mismo. Bueno, yo dejo el bachillerato y cuando yo dejo el bachillerato digo, bueno, algo tengo que hacer. Yo tenía para esto 17 años. Ujú, Y me meto una especie de escuela que supuestamente daba cursos de programación. ujú. Cuestión que nada, que en realidad era una estafa, era esas escuelitas que dan cursos de computación básica que decían, vas a aprender a programar, pero el curso era Word, Excel y un poquito de PowerPoint que no tenía nada que ver con programación. Vale. Y claro, cuando yo me percato de esto, porque tonto no era, nada, me salgo y digo, ¿qué hago ahora? Porque vos imaginate que yo estaba en mi casa Sí, teniendo la presión social de dejaste la escuela. claro, Acá, claro. es, acá en todo el mundo creo que es muy jodido ese tema, ¿viste? No De un está muy chico bien visto, que, como bien has dicho tú. Es un tema un poco raro, ¿no? Que la gente deje de trabajar de estudiar a los 15, 16, 17 años. no está para nada bien visto. Y menos acá que, bueno, yo soy criado en una familia muy humilde donde el lema es tener que estudiar
para ser alguien, digamos, ¿no? Mm. Creo que hoy día eso rompe un poquito, está como un poquito corrupto ese dicho, no importa. Cuestión que, nada, empecé a estudiar, primero que no sabía si hacer, yo sabía que quería algo con las computadoras, yo Ujú. soy amante de las computadoras desde chiquitito, como te comenté, y no sabía si hacer desarrollo de aplicaciones web, no sabía si hacer desarrollo web, pero en el fondo yo recordaba que de chiquito a mí me gustaban los videojuegos, Ujú. pero no entendía, realmente no entendía nada, ¿entendés? Y cuestión que una noche me sale un video, que creo que era tuyo, Ujú. de cómo desarrollar un videojuego, era un video corto, ¿viste? Ujú. Y lo miro y sentí como esa, ¿viste? Esa sensación que tenés de, wow, estoy creando algo, porque Ujú. había hecho un poquito en Unity, llegué a entender. Y ahí comenzó todo, empecé a estudiar constantemente, todo con cursos en internet, Ujú. y después se me fue dando todo. Se me fueron dando accesos a instituciones. Acá en Argentina tenemos Image Campus, que es Ujú. la universidad líder del desarrollo software, Ujú. y recibí una beca. Se me fueron dando trabajos también, todo el lado de la rama de la programación, el desarrollo de videojuegos, ¿viste? Pero, ¿qué pasa? Mi objetivo era tener el estudio, Ujú. pero con los ingresos que se generan siendo un desarrollador de videojuegos, por lo menos acá, indie, ¿no? Y sin un título que te avale, no podía vivir prácticamente. Bueno, puedes estar tranquilo. Aún con título, los desarrolladores indie ganamos muy poco, ¿eh? Estuve hablando mucho de eso y es algo que justo me gustaría comentarte a vos, a ver qué opinás vos, Ajá. eh, que viene con lo que te iba a comentar ahora, y es que, claro, cuando yo trabajo en un estudio de desarrollo web, pero como desarrollador de videojuegos, Ujú. este jefe que yo tenía me regaló un curso de desarrollo web. Ujú. Yo ya tenía 2 años y pico en desarrollo de videojuegos, había hecho un montón de videojuegos, la verdad que se me da bien, y había hecho una cantidad grande de videojuegos, y no quería saber nada con el desarrollo web, no lo entendía, no comprendía. Ujú. Y esto que voy a decir en realidad no lo tengo que decir, pero hay cosas del desarrollo web que para mí no es programar. Seguramente recibo un montón de hate, pero bueno, nada, es mi opinión. Eh, Nada, bueno, y cuestión que me regaló un curso, yo después, a mí me despiden de ese estudio por un tema personal del estudio, Ajá. y digo, bueno, algo tengo que hacer. Como desarrollador de videojuegos, lamentablemente en 2 años y medio de estudio, de todos los días estudiar, bien no me estaba yendo, por lo menos acá, algo tengo que hacer. Y empecé a investigar lo que era desarrollo web. Empecé a investigar, empecé a ver, y al principio la verdad que pensé que era irreal ver cómo un desarrollador front-end estaba ganando 300.000 pesos, 400.000 pesos por mes, y un desarrollador de videojuegos ganaba 60.000, 80.000. No lo comprendía, ¿viste? Mi cerebro no podía asimilar. Y eso es lo que te digo, que quería saber tu opinión de cómo puede ser que un desarrollador web que hace una página en 2 horas gane más que un desarrollador de videojuegos senior que está meses haciendo un videojuego. Bueno, a ver, yo como sabes, yo estuve 3 años en una empresa de desarrollo de videojuegos y demás. Luego, por cuestiones, también decidí marcharme, empezar en el mundo de la docencia y demás. Y desde mi punto de vista, yo creo que es simplemente una ley de oferta y demanda. Es decir, que hay muchísima demanda del mundo web, de mucha gente, sobre todo después de la pandemia, yo lo he visto mucho, ¿no? Que se está digitalizando a marchas forzadas, que igual pues antes vendía zapatos, por decir algo, en la tienda de la esquina y simplemente sus clientes eran los que pasaban por delante y se ha tenido que digitalizar, han tenido que hacer una página web, un e-commerce, una aplicación, meterse en mundo de venta a través de Amazon, etcétera. Y es precisamente una de esas razones por las que hay tantísima gente y tantísimo subcontrata y tantísimo freelance dedicado al mundo web, porque al final hay mucha demanda y por tanto crecen las expectativas de poder ganar y cobrar más. ¿Qué ocurre con el mundo de los videojuegos? Que de hecho te lo he comentado antes. Es muy difícil hacer dinero en el mundo de los videojuegos.
Históricamente y hasta el 2009, ¿quién podía hacer videojuegos? Una gran firma, un estudio que pagaba esas licencias millonarias a Sony o a Microsoft, a las diferentes fabricantes de consolas para poder lanzar sus propios videojuegos. Y cuando te hablo de millonarias es que igual para lanzar un videojuego en PlayStation hacían falta millones de dólares, literalmente, para poder publicar un videojuego. Se abaratan costes en el 2009 con la creación de algo que todos llevamos en el bolsillo, que es esto de aquí, un teléfono móvil, donde con la posibilidad de adquirir licencias por 100 euros o por un coste muy asequible, cualquiera puede empezar a publicar, a distribuir y a vender. Claro, las grandes compañías se empiezan a mover, evidentemente, y se empiezan a adaptar. Algunas lo consiguen, otras todavía lo están intentando a día de hoy. Claro. Pero y algunas se han quedado atrás, me imagino. Y algunas han quedado muy atrás, correcto. El caso que yo siempre critico muchísimo es el caso de Nintendo, que durante muchos años, ha tenido su marca, ha tenido su firma y sus propios videojuegos in-house de la compañía. Hace 10 años los juegos de Nintendo eran los Marios, los Donkey Kongs, los Kirbys y los Pokémon y demás. No había juegos de terceros, ¿no? Es hasta el punto en el que se ven un poquito obligados para poder mantener el volumen que van sacando las otras consolas, no es que acepten incorporar estudios de terceros o incorporar juegos fabricados por otros. Pero bueno, que me desvío. La cosa es que, claro, es algo que llevamos solo unos 10-15 años de desarrollo, el mundo de los estudios indie como tal, con posibilidades de lanzar en teléfono móvil y, por extensión, empezar a lanzar en consolas, y que, claro, igual uno de 1000 o uno de 1.000.000 triunfan, y por eso precisamente es que están más mal pagados, ¿no? Porque también es mucho más difícil obtener éxito que no igual haciendo 5 páginas web al mes. Claro. Hay 2 puntos a recalcar de lo que vos estás comentando, muy interesante, y es que cuando yo saco mi primer jueguito, que me acuerdo lo publico en itch.io, no era nada, ni siquiera era un juego ese, y lo publico por $5. Estaba loco. Y me acuerdo que ese día me puse muy triste porque yo lo publiqué con la idea de que yo tenía un mes de desarrollo de videojuegos estudiando. Y yo lo publiqué con la idea de, me voy a hacer millonario. ¿Viste? Claro. ¿Y cuántas ventas obtuviste? ¿0? Cero. No falla. Ese día me puse, prácticamente me largué a llorar, pero me levanté, me lavé la cara y dije, algo tengo que aprender de esto. Claro. Ese día aprendí que por día salen 10.000 juegos. Exacto. Y de esos 10.000 juegos que salen por día, con suerte uno sale a la luz. Yo creo que es así. Bueno, realmente publicar un juego no es difícil, pero claro, con el gran volumen de estudios indie, lo que comentábamos, el gran volumen de lanzamientos y demás, tener mucho éxito es complicado. Yo tengo la anécdota de que yo, antes de empezarme a dedicar al mundo de la formación, lancé una cuarentena entre apps y videojuegos bajo el nombre de Frogames, tanto para iOS como para Android. Una en particular la recuerdo con mucho cariño. Era una aplicación para formulación y nomenclatura, para química, para ejercicios de química en el aula. Y lo recuerdo con mucho cariño porque fue la única aplicación que yo he sacado a 10 euros, a 9,99, y ha tenido más de 1000 ventas. Ha sido la única. Y te hablo de que era una mezcla, ¿no?, entre gamificar una experiencia educativa y educar a través de un videojuego, ¿no? Sí, creo que lo mencionaste en un podcast, la aplicación, ¿no? ¿Puede ser? No sé si lo he mencionado en el podcast porque creo que no he hablado todavía nunca de lo que era mi fase inicial de desarrollo y demás, pero sí que descubrí que es mucho más fácil sacar una aplicación totalmente gratuita, evidentemente, y obtener 100.000 descargas, 200.000 descargas, 500.000 de descargas, solo porque es gratis, e intentar monetizar por otras estrategias, in-app purchases, publicidad, etcétera, que no de golpe meter algo a 1 euro, 2 euros, claro, 5 euros, 10 euros. La barrera de entrada es tan grande, tan grande, tan grande, y lo que tú comentas, el mercado está tan saturado. Saturadísimo. Que tener éxito es complicado. Y yo veo como aquella aplicación que tuvo, te digo, tuvo unas 1000 descargas,
Un exitazo. A 10 euros para mí fue un exitazo brutal, un exitazo brutal. Totalmente, yo me hubiera muerto, la verdad te lo digo, porque fue Sí, un sí, éxito. porque además te digo, me contactaban colegios de México, en plan, oye Juan Gabriel, estamos muy contentos, vamos a utilizar la aplicación en el aula, hemos comprado unos iPads para los estudiantes y cada uno va a tener su aplicación. ¿Le podrías añadir esta funcionalidad o la otra? Me Claro, escribían al correo electrónico y claro, yo les daba un feedback brutal y iba sacando claro. updates. Y lo recuerdo como una época muy bonita de mi vida. ¿Fue hace mucho esto? Sí, te estoy hablando del 2014. Ah, fue hace Yo no había ni un sacado mi montón. primer curso, no, todavía Frog Ah, Games recién era empezabas. precisamente Frog Games, me dedicaba Claro, a crear al juegos, desarrollo. ¿no? Sí. Sí, al desarrollo de juegos. No sería hasta 2 años después o año y medio después que Se sacaría mi podría primer decir curso. que, así, hablando acá en criollo, el sueño del pibe se dice acá, porque yo creo que todo desarrollador indie sueña con eso, con sacar algo, ya sea aplicación, ya sea videojuego, ¿no? Y que sea un éxito como fue eso, porque eso la verdad que para los comienzos es un éxito muy grande. Exacto. Yo para mí te digo, fue un mundo y fue de las últimas que lancé, porque ya eran mis últimas etapas en la empresa de videojuegos en las que estaba, ya Claro, me empezaba a picar el gusanillo de la formación online, eso sí que lo he contado muchas veces, que en el 2014-2015 no había cursos online en castellano, todo era en inglés. Y yo de hecho recuerdo haber lanzado mi primer curso en Udemy y que la plataforma estaba toda en inglés, los botones en claro. inglés, la interface en inglés y salía yo en castellano con los títulos de las clases en castellano y de hecho recuerdo que me escribieron los managers de Udemy y me dijeron, ¿qué puñetas haces, no? Publicando en castellano en una plataforma que está en inglés. Y dije, oye, Claro. si yo lo publico y la gente lo compra, ¿cuál es el Ahí problema? está, hasta ahí nomás, ya está. Sí, sí, fue un poquito, ¿no? Ese primer empuje de la formación Claro. online en castellano, que me siento un poquito el Se papaíto podría decir que en sos ese como un aspecto. pionero, digamos. Sí, nadie apostaba por la formación en castellano. Es decir, en el mundo tecnológico, y tú lo sabes, la nomenclatura, los SDKs, las APIs están todas en inglés. ¿Para qué Todo, narices vas a hacer un curso en castellano? Hostia, porque la gente lo entiende mejor. Así de claro. fácil. Sí, sí, yo cuando era chiquitito que quería estudiar, justamente habían cosas que claramente no podía hacer. Claro, estaban en Cuando inglés. yo era chiquito, mirá lo que te iba a decir, no se utilizaba C Sharp en Unity, se Claro, utilizaba U JavaScript, o JavaScript o U. sí. Y vos sabés que era buscar, no había nada en español, no existía. No, no, Existía no. un youtuber que quizá lo conozcas, es muy, antes no sé si sigue subiendo video, que era Nodiciam, que Mm. hacía todo 3D, pero nada, no enseñaba bien. Y bueno, nada, era complicado, más para un nene era complicado entenderlo porque era como de receta, como dijimos hace un rato. Exacto. Hace esto, pone esto acá y nada, hasta ahí. Pero como decís vos, estaba todo en inglés y era imposibilitaba mucho y creo que era como una barrera para el mercado, para este lado, ¿no? De los hispanohablantes, digamos. Sí, yo de hecho lo comparo mucho con mi infancia. A mí me gustaron mucho los videojuegos de rol, sobre todo a partir de Final Fantasy VII en adelante, y fue cuando empecé a rescatar juegos hacia atrás en el tiempo. Pero claro, la gran mayoría de los publicados durante los años 90 eran juegos en inglés. Entonces, Sí, claro, imagínate un chico, un chaval de 10, 12 años, intentando entender la profundidad de una historia completamente en inglés, con el lenguaje que pueda dominar un chico de 12 años, ¿no? claro. No, no ha sido hasta haberlos rejugado con 20 años o ahora con 30 el que realmente llegas a apreciar la calidad, ¿no? de esas Del obras de videojuego. arte. Sí, 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 sí. sí, sí, totalmente. Totalmente. Entonces, nos encontramos que te gustaban los videojuegos. Así por arte de magia, encontraste un anuncio en un canal de YouTube que te llevó a mi vídeo de Unity en 6 horas. Mira, para algo valió la publicidad de YouTube, ¿no? Y a partir de ahí te empiezas a formar. Entiendo que a día de hoy te has seguido formando. ¿Has ido a la universidad solamente a través de vídeos de YouTube? ¿Cómo lo has llevado hasta el día de hoy? Yo estuve mucho tiempo con cursos en YouTube. Online. Ujú. Cuando se me limita, porque llega un momento que se limitan los cursos en español, indiferentemente de cuántos quieran copiarte a vos y quieran sacar cursos en español, llega un momento que no se puede y no hay, y en inglés hay a montones. Ujú. Y lo curioso de esto es que los cursos en inglés abarcan temas que los cursos en español no abarcan, Ujú. cosas mucho más complejas.
ya en mis últimos tiempos de estudio de desarrollo de videojuegos, que te estoy hablando a mediados del 2021, el año pasado, yo estaba todo con cursos en inglés y ya estaba aprendiendo a hacer juegos de rol, estaba aprendiendo a hacer detallitos tontos, pero que no eran fáciles. Textos flotantes, inventarios. Estaba dejando de utilizar lo que eran player prefs para hacer lo que era la indexación y una cantidad de cosas que eran más avasallantes, ¿no? Más para mí que no hablo inglés. Y después, bueno, entro a la universidad. La verdad que no me llegó a convencer, ¿viste? Tuve varias instituciones que me quisieron becar y yo opté por esa, porque soy como un poquito como el tabú del pibe de barrio que, sabe usar una computadora. Acá está muy marginalizado, no sé si es la palabra, el barrio, no sé. Un barrio humilde en España, ¿qué sería? Como, no sé cómo le dirán allá el término, pero nada, acá Sí, se le dice barrio. sí, un barrio Un barrio humilde o humilde. un barrio obrero, Sí, un barrio, sí. claro, bueno, acá es un barrio humilde, barrio popular, una villa. Yo soy prácticamente, se podría decir, se acerca a una villa, digamos, ¿no? Y era como el tabú, entonces era como que, bueno, este chico es así, vamos a ofrecerle, me empezaron a llamar. Da la casualidad que yo conozco, no sé si vos conocés el Running Fred, No. es un jueguito que salió cuando recién empezaban a salir los juegos móviles, que tuvo 50 millones de descargas por ahí, la rompió, el estudio sacó un montón. El creador del videojuego, yo lo ubico y formamos una amistad, ¿no? Y él da la casualidad que cuando yo quería entrar a la Image Campus, él fue profesor 14 años ahí. Bueno, ahí fue como un ganchito, ¿viste? Para poder entrar. Y hoy sigo teniendo relación con él. Yo siempre digo que es como un padre para mí. Y nada, pero ya para ese momento que yo voy a la universidad, que después termino por dejarlo porque no me llegó a convencer, arranco con lo que es el desarrollo web, ¿viste? Arranco con lo que es el desarrollo web y lo dejé también porque no me gustó. Y nada, después, bueno, volví otra vez porque sabía que era lo que tenía que hacer. Y hoy me genera hasta incomodidad el hecho de que, qué sé yo, una página la estoy cobrando $50 y con una página gané más de todo lo que gané en estos 2 años y medio con el desarrollo de videojuegos, digamos, ¿no? Claro. Creo que es un poco como chocante, Al me final es lo parece. que comentamos, que se trata de una oferta y demanda y que, claro, Sí, igual... porque perdóname que te interrumpa, ¿Mm? pero el otro día hablaba justamente con mi mujer, ¿viste? Y le digo, me dice, sí, pero ¿cómo puede ser con el trabajo que hace un desarrollador de videojuegos? A mí me enoja y yo empiezo como a discutir conmigo mismo. Y ¿cómo puede ser que un desarrollador, tanta programación, que HTML lo aprendí en 2 días y no puedo creer? Y bueno, y le digo, pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué vende más? Y le pongo el ejemplo de un juego y Facebook o Instagram. Y ahí lo tenés. Claro, yo de hecho, a ver, yo en esa línea me toca muy de cerca porque yo lo comparo mucho con la formación online, precisamente gratuita o a bajo coste, como podría ser, por ejemplo, en la plataforma Udemy, en la que he estado yo durante 7 años como instructor online, o Claro. tener tu propio centro de formación online, donde igual cobras un poco más a la hora, pero también ofreces formación de muchísima más calidad, ¿no? Yo hablaba la Tengo semana entendido que pasada. vos tenés es una página propia con como Exacto. 500.000 estudiantes y todo. Exacto, en Udemy llegué a tener hasta 500.000 de estudiantes y 150 cursos en diferentes temáticas y justo Una hace un cantidad mes inmensa. o así decidimos crear nuestra propia plataforma, nuestra propia web. Aprovecho, Hace muy poquito. sí, un mes, cursos.frogamesformación.com, Sí, donde hemos exactamente. ido trasladando todos nuestros cursos y los cursos van en formato de suscripción, como el que se compra la suscripción de Netflix o de Spotify, pero puede acceder a todo el material, puede consultar con nosotros directamente con un soporte premium. Ofrecemos un acompañamiento mucho de más calidad que Más no, cercano, claro. claro, que no si tienes 500.000 de estudiantes que igual no les puedes dedicar el tiempo que Y deberías, ¿no? Entonces, es bastante exactamente gente. lo mismo, que igual, pues la formación a gran volumen
pero a bajo coste difiere mucho de la formación a pequeño volumen o a un sistema mucho más recogido, pero de mayor calidad o de mayor coste. Claro. Pues sí, bueno, nos acercamos como siempre al final de la entrevista. Ya sabes que normalmente intento mantener las entrevistas por debajo de los 30 minutos y pocas veces, por no decir ninguna, lo consigo porque al final es ponerse a hablar y hablar y hablar y se nos alargan las temáticas. Bueno, yo creo que has medio contestado una pregunta que yo suelo hacer a la gente y es, ¿qué opinas? ¿Mejor formación online o mejor formación presencial en una universidad, visto tu caso de éxito? Y si te digo la verdad, desde mi punto de vista, siempre, digamos que vos sos mi profesor, ¿no? Y estamos tomando clase, vos me estás enseñando a mí Machine Learning, cualquier cosa, de forma presencial. Yo acá tengo un error. A mí siempre me va a ayudar mucho más hacerte así y preguntarte, profe, esto y esto, ¿cómo lo puedo resolver? A mandar tu mensaje y que por temas de que somos miles, sea respondido en una semana, cuando yo ya me frustré, cuando yo ya me pasé a otro curso. No sé, porque ahí también hay una barrera que es que y si el profesor en realidad de forma presencial no tiene ganas de enseñar, que es lo que hablamos un poquito al principio también, yo sinceramente hoy en día prefiero lo que es de manera online, por el hecho de que, bueno, uno puede pausar el video, puede repetírselo a sí mismo, mira, estoy aprendiendo tal y tal cosa para ir memorizando. Creo que, es más, creo que lo presencial es como que ya se está quedando muy atrás. Yo, de hecho, hay una frase que utilizo mucho cuando hablo de este tema de forma más polémica, ¿no? Y es, los mejores docentes no están nunca en la universidad. Los mejores docentes están en la calle, están en el bar de la esquina, están en las empresas, pero no dentro de las cuatro paredes del marco universitario. Entonces, ¿quién acaba dando clases en la universidad? El que se titula o el que tiene ganas de obtener un trabajo estable de por vida, pero pocas veces es por vocación. Ojo, no digo que ningún profesor universitario no tenga vocación, hay muchos no, más vale. que lo tienen. No. Pero sí que es verdad que los mejores docentes no suelen estar, por lo general, en la universidad y por eso nos encontramos muchos docentes, entre los cuales me incluyo, que enseñando a través de YouTube o en nuestra propia página web o a través de plataformas de e-learning, tenemos éxito, simplemente porque hacemos lo que nos gusta. Exactamente, es más, te encontraste con la persona perfecta para decir eso porque yo estoy totalmente en contra del sistema educativo. Me parece que enseñarle al alumno a que el que mejor se copia de lo que hizo otro antes es mejor, o sea, va a tener la calificación más alta, me parece que en algo estamos cerrando, ¿eh? Me parece que ahí en algo se están equivocando. Sí, totalmente. Y al final es algo que, bueno, el tiempo igual me dará la razón o no me la dará, pero yo es algo que siempre comento, que las universidades quedarán relegadas a emitir unos papeles pues valorados en 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 10.000 euros, para colgar en la pared, para tenerlos ahí y decir, tengo este título o tengo este otro, pero eso ya no será garantía al día de mañana y es que nada. ya no lo es, creo, porque en la industria de lo que es el IT, la programación, etcétera, etcétera, si yo voy a buscar trabajo y yo tengo 50 proyectos y al lado mío tengo un titulado, ¿no? Pero no tiene un proyecto, yo te aseguro que me van a llamar a mí. Totalmente. Totalmente. Y de hecho, yo siempre que hago entrevistas de trabajo, sobre todo cuando hacía entrevistas en la empresa de videojuegos, los que entraban por la puerta con su título, su expediente, pero luego les preguntabas, vale, ¿y qué has hecho? ¿Cómo que qué he hecho? Estudiar la carrera, no basta. Y yo, no basta. No has hecho una página web, no has hecho un proyecto, una aplicación, un videojuego, que no has tenido ganas de hacer nada más. Dice, no, es que con la carrera ya me basta. Pues tal cual entraban, salían. Salía. Así Sí. de claro. Así como entraban, siguió. Claro, porque si me llegan 50 personas, todas ellas con el mismo papel, cursando las mismas asignaturas y demás, ¿qué me fío yo? ¿De la que tiene la nota más alta? ¿Del que ha asistido más a clase? ¿De qué me fío? No me puedo fiar. Entonces, necesitas un portfolio, como bien comentas, y eso es algo que solo elaboras cuando realmente tienes ganas de aprender una tecnología. Y ahí se demuestran los conocimientos, creo yo. Claro, totalmente, porque al final lo puedes evaluar, lo puedes compartir con el resto del equipo, echarle un vistazo a lo que ha hecho esta persona
y tienes un feedback mucho más fino, ¿no? Mucho más curado que no simplemente si te basas en un papel colgado en la pared. Claro, exactamente. Y bueno, la preguntita para cerrar, que siempre preguntamos a todos nuestros entrevistados. Recomiéndanos un libro o una película que hayas visto y que te haya marcado y que quieras recomendar a nuestra audiencia. Quiero recomendar una película que es Mm. es una película que me marcó, no digo que me marcó de por vida, pero me gustó y me mostró ciertas partes de lo que es la industria, que es la película de Steve Jobs, creo que se llama Jobs, Sí, sí, estoy Jobs. seguro que se llama Jobs. Mm. Que bueno, es una película que habla de la vida de Steve Jobs, que es el CEO de Apple, ¿no? Que ya todos conocemos. Pero habla más del trasfondo de la vida de él. Habla un poco del aprovechamiento y el escalamiento que hizo para llegar hasta donde llegó en su punto máximo de su carrera, digamos, ¿no? Y mezcla también, bueno, lo que es los inicios del desarrollo y demás, con las primeras computadoras, lo que era la habilidad que él tenía para vender esos productos. Creo que esa película es la clave del éxito de un desarrollador indie, de cualquiera de las ramas. Y de hecho es una película que probablemente te gusta tanto porque te identificas bastante con ella, porque has dejado los estudios varias veces Totalmente. en la universidad o en los diferentes sitios por lo que has pasado por falta de motivación o por falta de engagement, ¿no? De llegarte a enganchar por la materia, la asignatura o lo que fuera, y es algo que Steve Jobs siempre comenta, ¿no? Que él dejó los estudios que sus padres le habían pagado y que de hecho solo asistía a clases de otras carreras que le interesaban, ¿no? Como es el caso de creo Sí, recordar que era la caligrafía, ¿no? Que asistía a clases sí, de caligrafía porque le entusiasmaba ver los trazos y demás y que a día de hoy hemos heredado en el mundo de los ordenadores con las diferentes fuentes, serifas, sin serifas y demás. Por tanto, yo creo que es una película que te viene como anillo al dedo en el sentido de que sí, es una historia con la que te puedes identificar perfectamente. totalmente, totalmente. Y Pues, si pudiera, antes de terminar, dar un pequeño consejo a las por personas que nos vean, supuesto. espero que nos vean gente de mi canal y que son así argentinos, ¿no? Que también salen desde abajo como yo. Eh, que estudien, pero que estudien a conciencia, que no estudien que no sigan el caminito derechito, ¿viste? De que vamos todos por el mismo caminito, así como si fuéramos hormiguitas, porque ahí vamos todos para el mismo lado, y creo que ese es el peor de todo, aunque parezca el más sano, creo que es el peor de todos, porque te lleva a una vida de rutina, de monótona, ¿no? Es como en la película Matrix, ¿no? Que una vez que estamos todos dentro de la matriz, todos obedecemos al Derechito, todo sistema, formadito, se nos sí, guía hacia donde ellos quieren y demás, sí. y que al final hay falta de innovación o falta de iniciativa, ¿no? Y es precisamente, ¿no? Esa chispa lo que nos marca un poco la diferencia y de que pues tú haces lo que te gusta, yo hago lo que me gusta y demás. Y Por tanto, es un buen consejo. qué ironía que todos los que están arriba, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jack Ma, todos estos tipos que realmente están en la cima, eh, lo único que hicieron fue hacer todo lo contrario a lo que te dicen que hay que hacer, ¿no? Y sin embargo Exacto. seguimos basándonos en lo que te dicen que hay que hacer. Es como que el ser humano es un poco tonto en ese sentido. Sí, y probablemente es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que las instituciones, las universidades, el sistema, tal cual lo conocemos a día de hoy, pues bueno, partiendo desde haciendas y gobiernos y demás, con 2000 y pico de años de historia, Sí, universidades de casi no, más de 800 años de historia, además son cosas arcaicas, antiguas, que se han intentado remodelar, adaptar, no se pero logra del todo. no se logra y que van un poco en la línea de lo que tú decías, ¿no? De que todo el mundo tiene que estudiar, todo el mundo tiene que acabar el liceo, el bachillerato que comentabas, todo el mundo tiene que hacer una carrera, todo el mundo tiene que tener un título, cuando lo que has dicho, ¿no? Que luego las personas que un poco dominan el panorama actual, pues son personas que no necesariamente tienen por qué haber acabado la carrera o son personas que han tenido ideas, las han visionado y llevados a cabo con la gente adecuada, con el equipo adecuado y que no necesariamente tienen que haber pasado por la misma línea o por el mismo ecosistema por el cual intentan que todos vayamos. Por tanto, me parece un muy buen consejo
Y sin ir más lejos, vos en tus inicios, vos has comentado que has rechazado una beca que según todos era la oportunidad de tu vida, que lo vi el video, y sin embargo, mirate a dónde estás hoy. Sí, de hecho es la charla que tuve el placer de dar para el TED, para el TEDx. Sí, la vi entera. Sí, yo en un momento dado rechacé una beca para tener un futuro bastante bueno, probablemente en empresas tecnológicas. Y mira, tampoco me ha ido mal. Fantástico, bueno. Pues Luciano D'Agostino, ha sido un placer tenerte hoy en el podcast, que hayas podido compartir con nuestros oyentes un poquito tu visión, el panorama, por lo que has pasado y hacia dónde te diriges, y espero a todos vosotros que lo hayáis disfrutado y que nos veamos en el siguiente episodio. Gracias y hasta el siguiente. Hasta luego a todos. Hasta luego. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogames.es.